Nunca imaginé que un comentario dicho con desprecio pudiera convertirse en la puerta que abriría toda la verdad sobre mi vida. Ese día, mientras servía la comida en la mansión de los Villaseñor, escuché mi nombre envuelto en una risa cruel. ¿Cómo alguien como ella puede aspirar a algo más?, murmuró Lucía, la hija menor. Su burla fue un golpe seco, pero no respondí. Las empleadas no debíamos hacerlo. Sin embargo, dentro de mí algo se quebró, y algo nuevo despertó. Yo era Sofía, la muchacha silenciosa, la que trabajaba sin ser vista, la que todos ignoraban. Pero cuando Andrés, el hijo mayor de la familia, entró al comedor cargando una caja de madera antigua, algo en el ambiente cambió. Él no era como los demás, reservado, serio, siempre observando. Aquel día, su rostro mostraba una tensión inquietante. Colocó la caja sobre la mesa con cuidado. Aquí está la verdad que mi padre intentó ocultar por más de 30 años. La habitación se congeló. Doña Teresa palideció. Lucía dejó escapar un grito ahogado, y el patriarca simplemente cerró los ojos, como si la realidad hubiera llegado antes de tiempo. Yo observaba en silencio con el corazón encogido. No tenía idea de por qué aquella caja me provocaba un presentimiento tan profundo. Pero cuando Andrés levantó la tapa y vi un papel amarillento con mi apellido escrito en tinta azul, sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué hacía mi nombre ahí? ¿Qué tenía que ver mi madre con esta familia? En medio de un silencio afilado, Andrés volvió su mirada hacia mí y dijo: «Sofía, creo que esto es tuyo». En ese instante entendí que la vida tal como la conocía estaba a punto de desmoronarse. La verdad venía hacia mí como una sombra larga, y yo ya no tenía dónde esconderme. Esta historia narra cómo una empleada humilde, despreciada por una familia poderosa, descubrió un secreto capaz de derrumbar años de orgullo, silencio y mentiras. Nunca imaginé que mi vida estaba entrelazada con la de los Villaseñor, una de las familias más respetadas y temidas del Estado. Mucho menos imaginé que mi madre, que siempre trabajó hasta deshacerse las manos, guardaba un pasado que me pertenecía más de lo que yo sospechaba. El día que aquella caja antigua salió de la bodega, nada volvió a ser igual. Los Villaseñor habían construido su reputación sobre cimientos aparentemente sólidos: riqueza, negocios prósperos, influencia política. Pero dentro de su historia había una grieta profunda, una que había sido tapada durante décadas y que ahora estaba a punto de abrirse. Y esa grieta tenía mi nombre. Esta es una historia sobre humillación, dignidad, raíces familiares, secretos prohibidos, amor silencioso, errores que marcan una vida entera y una verdad que transforma destinos. Es una historia que toca el corazón porque nace de lo más humano, el deseo de saber quiénes somos y de dónde venimos. Si esta historia te conmueve, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar tu país y tu ciudad. Tu apoyo permite que estas historias reales y profundas sigan llegando a personas que necesitan esperanza, fuerza y compañía. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora la verdad, la emoción y la vida. Cuando Andrés cerró la tapa de la caja con un suspiro tembloroso, pude ver en sus ojos algo que jamás había visto en un Villaseñor: miedo. Su postura rígida, siempre tan controlada, parecía desmoronarse. Yo permanecía de pie junto a la mesa, sin saber si debía retirarme o quedarme. Pero mis pies no respondían. Algo dentro de mí me decía que esa caja tenía que ver conmigo. «¡Esto es absurdo!», exclamó Lucía, levantándose de golpe. «Esa caja es solo basura vieja». Pero su voz temblaba. Doña Teresa se aferró al borde de la mesa, incapaz de ocultar la inquietud. El señor Villaseñor mantenía la mirada baja, como si temiera que alguien lo obligara a levantarla. Yo seguía sosteniendo la jarra de agua, las manos tensas, el corazón golpeando con fuerza. Ver mi apellido entre los documentos había sido como recibir un golpe inesperado. Durante años aprendí a no preguntar, a no ocupar espacio, a obedecer sin levantar la mirada. Pero algo en mí se encendió,
algo que había dormido demasiado tiempo. Andrés pronunció mi nombre con una suavidad que no esperaba. Sofía, creo que debes ver esto. Acercó la caja hacia mí. Mis piernas temblaron. Miré alrededor. Todos los ojos estaban fijos en mí, algunos con desprecio, otros con miedo, otros con algo parecido a culpa. «Ábrela», ordenó el señor Villaseñor con voz grave. Era evidente que ya conocía el contenido. Su postura rígida, su mandíbula apretada, revelaban un secreto que llevaba años oprimiéndolo. Levanté la tapa con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la caligrafía de mi madre y una fotografía antigua donde ella aparecía abrazada a un joven, el joven que años después se convertiría en el señor Villaseñor. Sentí un nudo en la garganta. Leí la primera línea de la carta. Si estás leyendo esto, hija, significa que la verdad ya no pudo permanecer escondida. Una punzada de dolor recorrió mi pecho. Mi madre nunca hablaba de mi padre. Siempre esquivaba el tema con una tristeza que yo no comprendía. ¿Mi padre conocía a tu madre?, preguntó Andrés, con una mezcla de incredulidad y temor. Antes de que respondiera, el señor Villaseñor golpeó la mesa con fuerza. «Basta. No tienes derecho a cuestionarme». Pero la verdad ya había salido a la luz. Respiré profundo y alcé los papeles. Necesito saber por qué mi nombre está aquí. ¿Qué ocultaron? ¿Qué le hicieron a mi madre? Mi voz resonó en el comedor, firme y clara. La muchacha humilde ya no estaba dispuesta a ser ignorada. El señor Villaseñor levantó la mirada, derrotado. Cometí un error hace muchos años. Uno que tu madre pagó sola. Tragó saliva. Y ese error fuiste tú. El silencio que siguió a las palabras del señor Villaseñor fue tan denso que casi podía tocarse. Me quedé inmóvil, con la carta de mi madre entre las manos, sintiendo cómo una verdad desconocida empezaba a ocupar cada rincón de mi pecho. Andrés dio un paso atrás, como si también necesitara distancia para procesar lo que acababa de escuchar. Lucía, en cambio, parecía petrificada, incapaz de aceptar que la historia perfecta de su familia acababa de romperse frente a todos. Respiré hondo para no derrumbarme. Había pasado toda mi vida sintiéndome menos, invisible, destinada a servir a los demás. Pero ahora descubría que cargaba una historia que no me pertenecía solo a mí. Levanté la mirada hacia el señor Villaseñor. Su rostro, siempre duro, mostraba grietas de culpabilidad. Nadie en la sala hablaba, como si todos esperaran que yo dijera algo que sellara un destino colectivo. «Quiero saber la verdad», dije finalmente. Mi voz ya no era la de una muchacha sumisa. Había adquirido un peso nuevo, una urgencia que venía desde lo más profundo de mi vida entera. El señor Villaseñor cerró los ojos, derrotado, antes de asentir con un gesto lento. Por primera vez, entendí que no tenía el control, y que la verdad ya no podía ser frenada. Nos pidió que nos sentáramos. Incluso Lucía obedeció, aunque lo hizo con evidente desagrado. Andrés se ubicó a mi lado, como si quisiera asegurarse de que no enfrentara sola lo que estaba por venir. Mientras yo respiraba para mantener la calma, el patriarca comenzó a hablar con una voz baja, cansada, despojada del poder que siempre lo había rodeado. Contó que había conocido a mi madre cuando ambos eran jóvenes. Ella trabajaba en una pequeña panadería. Él era un estudiante de una familia acomodada que creía tener el mundo entero a sus pies. Se enamoraron en secreto. «Yo era un cobarde», confesó, mirando el vacío en lugar de mirarme. «Mi familia nunca habría aceptado que estuviera con una mujer humilde. No tuve el valor de enfrentar a nadie, ni siquiera a mí mismo». Cada palabra caía sobre mi pecho como una lluvia fría. Mi madre nunca me habló de amor, nunca mencionó a un hombre que le hubiera dado esperanzas. Ahora entendía por qué. La habían dejado sola con una hija y un corazón roto. El señor Villaseñor continuó relatando que, cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, él se negó a reconocerme. Le ofreció dinero, un futuro, cualquier cosa que no lo obligara a enfrentar a su familia. Ella lo rechazó. Eligió irse, criarme sola,
cargar un silencio que la consumió durante años. Y él eligió seguir su vida, casarse con otra mujer, formar su propia familia, dejar atrás la historia que ahora regresaba como un fantasma. Sentí un nudo en la garganta, no solo por lo que él le hizo a mi madre, sino por lo que su abandono había significado para mí durante toda la vida. Las dudas, las carencias, la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, todo empezaba a tener un origen claro. Lucía se levantó de golpe, impactada. «¿Está diciendo que esa muchacha, que ella, podría ser...?» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El aire se volvió más espeso. Andrés, en cambio, no parecía sorprendido. Había una tristeza profunda en sus ojos, como si desde el momento en que vio mi apellido en los papeles hubiera entendido la magnitud del secreto. «Sofía merece la verdad», dijo con firmeza. Su voz fue un ancla en medio del caos. No supe por cuánto tiempo permanecimos así, atrapados entre el pasado y el presente. Pero cuando el señor Villaseñor finalmente levantó la mirada hacia mí, vi algo que nunca imaginé ver en un hombre tan poderoso. Arrepentimiento. «Sofía, tu madre nunca quiso que te faltara nada, y yo fui el responsable de que te faltara todo». Las lágrimas que tanto había contenido empezaron a escapar, silenciosas, imparables. No lloraba solo por mí. Lloraba por mi madre, por su soledad, por cada madrugada en que trabajó hasta dejarse la piel, por cada silencio que tragó para protegerme. Y lloraba por la niña que fui, la que merecía saber que nada de lo que vivió fue culpa suya. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió quebrada. «No quiero tu compasión. Solo quiero la verdad completa. Toda». Y en ese instante, supe que aquella historia recién estaba comenzando. Las horas siguientes se sintieron como una tormenta silenciosa dentro de la mansión. Después de la confesión del señor Villaseñor, nadie sabía qué hacer, qué decir o incluso cómo respirar. La familia, acostumbrada a controlar cada detalle de su imagen pública, parecía desarmada. Y yo era el epicentro de un terremoto que no había provocado, pero que había esperado toda mi vida sin saberlo. Me ofrecieron un vaso de agua, pero no pude levantarlo. Mis manos seguían temblando. Andrés se quedó a mi lado, sin invadir mi espacio, sin decir una palabra fuera de lugar. Había algo en su presencia que hacía más fácil seguir de pie, aunque el mundo alrededor pareciera desmoronarse. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. «¿Mi madre siguió amándolo?» Nadie respondió al principio. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una herida recién abierta. El señor Villaseñor respiró profundamente antes de hablar. «Tu madre era una mujer extraordinaria, fuerte, digna. Yo no merecía su amor, y aún así lo tuve. Lo perdí por cobardía». Su voz tembló, pero se mantuvo firme el tiempo suficiente para decir lo que llevaba décadas escondiendo. «Nunca dejó de importarme, pero ella no volvió a buscarme. No sé si siguió amándome o si, con el tiempo, me borró de su corazón». La respuesta no calmó nada dentro de mí. Si acaso, abrió más preguntas. ¿Por qué mi madre me ocultó una historia que podría haberme ayudado a entender tantas cosas? ¿Por qué eligió cargar ella sola con el peso completo de una vida que no merecía sufrir? ¿Y por qué justo agora, después de tantos años, a verdade estaba finalmente vindo a tona? Decidí que necesitaba aire. La mansión se había vuelto pequeña, pesada, llena de sombras. Caminé hasta el jardín exterior, donde el sol comenzaba a caer y teñir de dorado las copas de los árboles. Me senté en una banca, respirando profundamente para no desmoronarme otra vez. Andrés salió a los pocos minutos acercándose con cuidado. Se sentó a una distancia respetuosa. No dijo nada al principio. Y ese silencio fue lo más compasivo que alguien me había ofrecido en mucho tiempo. «Sofía», dijo finalmente, con una suavidad que me obligó a mirarlo, «sé que ahora todo duele, pero necesitabas saber la verdad». Me limpié las mejillas con el dorso de la mano. «No entiendo por qué me ocultaron esto. Mi madre, él,
Todos sabían algo que yo tenía derecho de conocer. Andrés bajó la mirada. Mi padre nos crió enseñándonos que los errores se esconden, que lo importante es la reputación, no las personas. Crecimos en un mundo donde admitir una falta era lo mismo que perder poder. Hizo una pausa larga. Pero ahora entiendo que ocultar la verdad también destruye vidas. Hubo algo en su voz que me tocó profundamente, algo que no tenía que ver con culpa, sino con un despertar doloroso. Quiero ayudarte a descubrir todo, continuó Andrés. Lo que realmente pasó entre tu madre y mi padre, lo que se ocultó, lo que ella quiso protegerte. Lo miré con incertidumbre. La familia Villaseñor era un territorio peligroso, lleno de intereses, secretos y orgullos. ¿Podía confiar en alguien que formaba parte de ese mundo? Pero la verdad era que Andrés había sido la única persona que no había intentado reducirme al silencio. Había sido el único que no me miró como una intrusa, sino como alguien con derecho a respuestas. Necesito ver la bodega, dije de repente. Quiero saber qué más escondieron allí. Andrés no dudó. Asintió con firmeza. Te llevaré. Regresamos a la casa. Nadie nos detuvo. Tal vez porque sabían que nada podía frenarnos en ese punto. Descendimos por una escalera lateral que conducía a una puerta metálica oxidada. Andrés la abrió con una llave que llevaba en el bolsillo, como si ya hubiera previsto que terminaríamos allí. Dentro, el olor a polvo y madera vieja nos envolvió. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, retratos borrados por el tiempo. Pero lo que más llamó mi atención fue un pequeño arcón en la esquina, cerrado con un candado antiguo. Ese no lo había visto antes, murmuró Andrés. Me acerqué con cuidado. El arcón parecía olvidado, pero no abandonado, como si alguien lo hubiera escondido allí deliberadamente, lejos de ojos curiosos. «Ábrelo», dije sin pensar. Andrés buscó una herramienta y forzó el candado. El metal cedió con un chasquido seco. Dentro había más cartas, fotografías, recibos, documentos médicos. Y en el fondo, una ecografía con una fecha escrita a mano. Mi fecha. Sentí que las piernas me fallaban. No era solo mi origen lo que había sido ocultado. Había algo más. Algo que podía cambiar no solo mi vida, sino la de toda la familia Villaseñor. Mis manos temblaban mientras tomaba la ecografía del fondo del arcón. La fecha estaba escrita con la caligrafía inconfundible de mi madre. Era la prueba más sólida de que yo había sido parte de una historia que me ocultaron desde el principio. Pero había algo más. En la esquina inferior del documento aparecía una nota pequeña, casi imperceptible, escrita con tinta negra. Decía, «No estoy sola». El mundo se me detuvo. Andrés se inclinó para mirar mejor el papel y su respiración se entrecortó. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque ambos intuíamos la respuesta. Yo no era el único secreto enterrado en aquella casa. Había algo, o alguien, más que mi madre había intentado proteger. Sentí un peso frío en el pecho, una mezcla de ansiedad y miedo que me impedía pensar con claridad. Revisamos el resto del contenido del arcón. Había cartas que nunca fueron enviadas, todas dirigidas al señor Villaseñor. En ellas, mi madre hablaba con una sinceridad dolorosa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para recordarle que yo existía, y que su responsabilidad no se limitaba solo a mi nacimiento. Pero ninguna de esas cartas había sido abierta. Todas estaban selladas, impecables, como si hubieran sido interceptadas antes de llegar a su destinatario. Andrés tomó una de las cartas y la sostuvo entre las manos mucho tiempo antes de decidirse a abrirla. La voz le tembló al leerla en voz alta. «No te escribo para pedirte nada. Solo quiero que sepas que nuestra hija está bien. Pero no puedo seguir ocultando lo que descubrí. Lo que viene no es solo mío. Tú también tienes derecho a saberlo». La carta se cortaba abruptamente, como si algo hubiera interrumpido a mi madre en plena escritura. Me senté en el suelo de la bodega, sintiendo que me faltaba el aire. La sensación de abandono que siempre había llevado dentro ahora tenía bordes más afilados. No era solo la ausencia de un padre, era el peso de una verdad que nunca me permitieron conocer. Y aún así,
Había algo más oscuro en el ambiente, como si el arcón guardara un último golpe para mi corazón. Andrés, que no dejaba de observarme, se sentó a mi lado. Sofía, lo que encontremos aquí, lo enfrentaremos juntos. No estás sola en esto. Sus palabras fueron un ancla necesaria, pero mi mente seguía atrapada en esa frase escrita por mi madre. No estoy sola. ¿A quién se refería? ¿A otra persona? ¿A otro hijo? ¿A un secreto que todavía no habíamos descubierto? Volvimos a revisar las fotografías. Algunas mostraban a mi madre joven, radiante, mucho antes de que yo naciera. En una de ellas, aparecía con una mujer desconocida, ambas abrazadas frente a la panadería donde trabajaban. Al reverso de la foto había otra nota. Ella sabe la verdad. Otra pista. Otro hilo que debía seguir. Andrés la examinó con atención. Tenemos que encontrar a esta mujer, dijo con decisión. Pero antes de que pudiéramos pensar en un plan, escuchamos pasos en la parte superior de la escalera. Una sombra se proyectó contra la luz, y ambos nos quedamos quietos. La figura descendió lentamente, y el corazón se me aceleró. Era el señor Villaseñor. Nos observó en silencio, con una mezcla de cansancio y miedo, pero no parecía sorprendido de encontrarnos allí. Sabía que terminarían descubriéndolo, murmuró, acercándose al arcón. Guardé estas cosas porque no sabía cómo enfrentar lo que había hecho. Miró la ecografía en mis manos. Tu madre me envió esa carta años después de que te tuvieras. Quería decirme algo más, algo que nunca llegué a saber. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué fue lo que no quisiste oír?, pregunté con firmeza sin apartar la mirada de él. El patriarca respiró profundamente, como si el aire mismo le doliera. Tu madre me escribió que no estaba sola, y yo tuve miedo de que significara lo que ahora sospecho. Bajó la mirada al suelo, vencido. Sofía, creo que no eres la única. Un silencio pesado nos envolvió. Andrés frunció el ceño, incrédulo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué más ocultó usted? El señor Villaseñor se pasó la mano por el rostro, visiblemente devastado. Creo que tu madre tuvo otra hija, y que esa hija podría estar aún más cerca de lo que imaginamos. El aire desapareció de mis pulmones. No solo había descubierto a mi padre, había descubierto que no había crecido sola, y que en algún lugar, quizá incluso bajo el mismo techo donde había trabajado tantos años, había una hermana cuya existencia había sido enterrada en silencio. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Una hermana, una vida paralela a la mía, una verdad que había permanecido enterrada durante décadas y que, sin embargo, ahora emergía con una fuerza devastadora. Andrés me observó con una mezcla de incertidumbre y dolor, mientras su padre parecía incapaz de sostenerse sobre sus propios errores. ¿Quién es ella?, pregunté, apenas pudiendo pronunciar las palabras. ¿Dónde está? ¿Por qué nadie dijo nada? Pero el señor Villaseñor no tenía respuestas claras. Su silencio era un reflejo de una vida vivida entre decisiones cobardes, secretos y miedo al qué dirán. Andrés se apartó de él con un gesto tenso, como si necesitara distancia para procesar que toda su vida había sido una construcción incompleta. La bodega se volvió un espacio opresivo. Decidimos salir de allí. Necesitaba aire, luz, algo que me recordara que todavía existía un mundo fuera del dolor. Caminamos hasta la sala principal de la casa, donde la familia Villaseñor parecía haberse reunido de forma involuntaria, atrapada por el peso de la revelación. Lucía estaba de pie en medio del salón, con las manos apretadas contra el pecho. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero había algo en su expresión que no lograba descifrar. No era rechazo, no era rabia, era miedo. Un miedo profundo, un miedo que no se dirigía a mí, sino a la verdad que acababa de derrumbar la fachada de la familia. Cuando me vio entrar, retrocedió un paso. Sus labios temblaron antes de que pudiera pronunciar palabra. Tú no deberías haber encontrado eso. Su voz se quebró. No entiendes lo que esto significa para nosotros. Andrés se adelantó con firmeza. Lucía, basta. No podemos seguir viviendo de mentiras. Sofía tiene derecho a saber todo. Pero Lucía negó con la cabeza. No, Andrés, no lo entiendes. No se trata solo de ella, se trata de mí.
El silencio cayó como un golpe seco. Algo dentro de mí se tensó. Una intuición punzante que no supe de dónde venía. Me acerqué un poco, observando el temblor en sus manos, la angustia en sus ojos. Lucía tragó saliva, intentando tomar fuerzas para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardado. «Cuando eras pequeña, tu madre venía a esta casa», murmuró finalmente. «Yo la veía. La escuchaba hablar con papá en secreto. Pero había algo más. Algo que él me obligó a callar». Su voz se quebró completamente. «Ella no venía sola». La frase se clavó en mi pecho como un puñal helado. El corazón me retumbaba en los oídos. Andrés puso una mano en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio. Lucía inspiró profundamente y cerró los ojos, como si confesarse la estuviera destrozando por dentro. Mamá la ayudó durante un tiempo. Yo era muy pequeña, pero lo recuerdo. Recuerdo a una niña que jugaba conmigo en el jardín trasero. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. «Esa niña eras tú». «No», dije automáticamente sin comprender. «Eso no es posible. Yo jamás estuve aquí cuando niña». Lucía negó otra vez, desesperada. «No, la niña no eras tú. Era otra». El aire me faltó. Un vacío enorme se abrió dentro de mí. «¿Otra?», repetí con un hilo de voz. Lucía asintió con un llanto silencioso. «Tu madre tenía 2 hijas, tú y una más. Ella venía aquí con ambas. Pero un día, solo volvió contigo. Y después nunca más regresó. No pude reaccionar. Mis piernas dejaron de sostenerme y Andrés me ayudó a sentarme antes de que me desplomara en el suelo. El mundo giraba y se estrechaba al mismo tiempo. Una hermana perdida. Una infancia que había sido arrancada de raíz. Un lazo de sangre que había sido cortado antes de que pudiera formarse. «¿Qué pasó con ella?», pregunté finalmente, casi sin voz. El señor Villaseñor cerró los ojos, con un dolor antiguo en su expresión. «No lo sé. Tu madre dejó de hablarme. Desapareció. Y cuando intenté buscarla, ya era demasiado tarde. Ella había borrado todo rastro». Un susurro escapa de mis labios. «Mi hermana». Andrés se arrodilló frente a mí, mirándome con una mezcla de determinación y compasión. «Sofía, vamos a encontrarla, sea quien sea, donde esté». Lucía se cubrió el rostro con las manos, derrotada por años de silencio. El señor Villaseñor parecía un hombre envejecido de repente, y yo sentí que, por primera vez, tenía un propósito más grande que la verdad que había venido a buscar. No estaba sola. Nunca lo estuve. Había una parte de mí perdida en algún lugar del mundo, y ahora estaba decidida a encontrarla. El amanecer encontró la casa sumida en un silencio casi sagrado. Nada volvería a ser lo que era. Yo había llegado allí como una empleada más, y ahora me marchaba con una verdad que transformaba cada parte de mi historia. Pero lo que más pesaba en mi corazón no era la identidad de mi padre, ni los secretos que los Villaseñor ocultaron durante tantos años. Era ella, mi hermana, una vida que había existido junto a la mía y que había sido arrancada de mi lado antes de que pudiera recordarla. Salí al jardín, donde la luz dorada iluminaba el mismo lugar donde, según Lucía, habíamos jugado juntas sin saber qué nos iba a separar. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Pero no era de tristeza. Era una promesa. La promesa de que no descansaría hasta encontrarla, hasta reconstruir la parte de mi vida que me fue robada sin explicación. Andrés se acercó, quedándose a mi lado en silencio. Su presencia ya no era incertidumbre, sino apoyo. Fuerza. Caminamos hacia la salida de la mansión sin mirar atrás. «No importa dónde esté», murmuró él con firmeza. «La encontraremos». Y en ese instante entendí que mi historia no terminaba allí. Apenas estaba comenzando.